La situación actual es la siguiente. El Nasdaq ha perdido hasta un 25% en lo que llevamos de año. Y de hecho, en abril perdió más de 13 puntos, lo cual es la caída más bestia que ha tenido desde el 2008. Si nos fijamos en este gráfico, vemos que actualmente está en 12.345 puntos, lo cual no sucedía desde hace más de un año. Podemos ver que estaba en este punto de cotización en enero del 2021. Así que toda la gente que ha empezado a invertir en el Nasdaq desde esa fecha, a día de hoy, está perdiendo dinero. Al SP500 tampoco le va mucho mejor, como puedes ver. Está experimentando la mayor caída en bolsa desde junio del 2020 y puedes ver que está a punto de perder los 4.000 puntos. Quizá cuando veas este vídeo ya los ha perdido, cosa que no pasaba también desde este momento, desde enero también del 2021. Puedes ver también en bolsa cómo la empresa Amazon, empresa que obtuvo unos grandes beneficios durante la pandemia, ha caído en picado también en las últimas semanas, estando a un nivel de cotización inferior al que tuvo a inicios de la pandemia. En este mapa queda mucho más claro cómo está siendo el impacto en las principales bolsas. Podemos ver aquí lo que decíamos del SP500, el Dow Jones también está a menos 11%, el Nasdaq lo que decíamos a más de un 25%. En España estamos a menos 6,59%, pero luego, por ejemplo, el Eurostock también está a casi menos 18%. Destacamos también China, tenemos el CSI 300 que está a menos 21%. Ok, está claro que algo está pasando, hay una corrección a nivel global y eso también lo podemos ver reflejado en el miedo que tienen los inversores con el índice de volatilidad, el VIX. Este indicador que tenéis en pantalla es una estimación de la volatilidad futura que va a tener el SP500. De manera que cuanto más elevado es, normalmente implica que hay un mayor temor en las bolsas y también suele correlacionarse de manera negativa con el rendimiento del SP500. En cristiano, que cuando esto sube, el SP500 suele bajar. Vemos que en un rango de 52 semanas el máximo estuvo en 39 puntos y a día de hoy ya estamos rozando los 35, lo cual no veíamos desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Antes de continuar, te agradecería de corazón, ayuda muchísimo a canales tan pequeños como el mío, que me dejes un like y un comentario si te parece que esta situación es preocupante. Me puedes dejar un emoticono rojo y si crees que no es para tanto me puedes dejar un emoticono de color verde. Muchísimas gracias. Ok, vale, todo esto está muy bien. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos podemos esperar? ¿Y por qué está afectando tanto a la renta fija como a la renta variable? Vámonos a China. En primer lugar, China está imponiendo una serie de bloqueos debido a las nuevas medidas que están tomando por casos de COVID que se han vuelto a detectar. Esto lo que está suponiendo son paradas en lo que sería la cadena de suministro. Es decir, hay materias, hay coches, hay chips que deberían llegar de China y no están llegando, lo cual está teniendo una repercusión negativa, sobre todo en el consumidor, porque esto lo que implica es que a menor oferta de producto, más acaban subiendo los precios, lo cual equivale a inflación. Luego tenemos el conflicto que comentábamos antes de Rusia y Ucrania, que aquí tenemos dos grandes impactos. Uno es el impacto a nivel emocional en toda la gente por la incertidumbre que un conflicto así está creando a nivel mundial, y eso también conlleva consecuencias económicas como son los sabotajes que se están tomando respecto a Rusia y la dificultad de poder importar, por ejemplo, gas de este país, lo cual también está encareciendo el precio de la energía y de otras materias. Así que, otra vez, esto implica inflación. Vale, ¿qué tiene que ver la inflación, la subida de precios, con el hecho de que yo vea mis empresas o mis índices caer y mi renta fija también caer? Vamos a explicar primero cómo afecta la renta variable. El Banco Central Europeo tiene entre una de sus grandes misiones preservar el valor del euro. Cuando hay inflación, el valor del euro está cayendo, es decir, tiene menos poder adquisitivo. Y algo que no quiere que pase el Banco Central Europeo es justamente que eso pase de manera descontrolada, por lo cual tiene que tomar algún tipo de medidas. ¿Cuál es la medida principal que puede tomar el Banco Central Europeo?
subir lo que ya habréis escuchado en algunos sitios, los tipos de interés. ¿Y qué es eso de los tipos de interés y por qué me interesa a mí? Aquí empieza el efecto mariposa. Los bancos de España, bancos de Alemania, de cualquier país, piden financiación, piden préstamos al Banco Central Europeo. Obviamente ese dinero prestado tiene unos intereses. Si el Banco Central Europeo sube el tipo de interés, pedir esos préstamos por parte de los bancos les va a salir más caro. ¿Y qué pasa si un banco paga más caro ese tipo de préstamos? Que luego cuando ellos tengan que ofrecer financiación a empresas o a particulares, van a tener que también subir esos intereses de manera que les compense la subida que hubo. Por lo que los perjudicados acaban siendo consumidores, personas que quieren pedir financiación y también las empresas. Como ahora es más caro pedir prestado, las personas, los consumidores finales, por defecto gastan menos. Y al gastar menos lo que sucede es que los precios tienden a bajar en el momento en que quieren equilibrar con la demanda que haya sobre los servicios y sobre los productos. Esta subida de tipos de interés también incentiva a las personas, a las familias, a mantener inmovilizado el dinero en cuentas que den un rendimiento económico por el hecho de prestar ese dinero, de manera que también desincentiva el gasto o el consumo. Por lo que esto a las empresas también les acaba perjudicando, porque tienen que bajar precios, tienen que pagar más intereses para financiarse, y esto conlleva al final una reducción de ingresos. Si hay reducción de ingresos en el momento en que comunican los resultados cada trimestre o anualmente, lo que sucede es que los inversores que tienen acciones de esa empresa, al ver que las expectativas de beneficios futuros está cayendo, van a decir: voy a vender ahora porque no tengo confianza en que esto lo vaya a recuperar, y por ende la cotización de esa empresa cae. ¿Y por qué justamente las empresas tecnológicas son las que se están viendo más perjudicadas por estos movimientos? Pues puede ser muy sencillo de entender. Estamos saliendo de un paréntesis económico que fue el paréntesis de la pandemia. Durante los 2 años que estuvimos de pandemia estricta, cambiamos todos nuestros hábitos, cambiamos nuestra manera de vivir y también los productos y servicios que consumíamos. En lugar de destinar dinero a viajar, lo destinábamos a utilizarlo para plataformas de streaming o para plataformas de videollamadas, para internet, etc. Con lo cual eso también conllevó una subida de los ingresos y beneficios de muchas de estas empresas que en paralelo subieron entonces su cotización en el mercado. Un ejemplo lo podemos ver con Netflix. Netflix cayó en picado en bolsa por también una gran caída de suscriptores, cosa que no pasaba desde que empezó a cotizar en bolsa. Pueden haber obviamente otros factores que influyan, como mayor competencia, precios más competitivos, pero justamente el hecho del cambio de hábitos que hemos tenido de la pandemia al día de hoy, que hemos vuelto a recuperar un poco la vida normal, hace también que según qué plataformas, según qué tipo de servicios, ahora se estén viendo perjudicados porque están volviendo a un nivel de resultados que era lo de esperar fuera de ese paréntesis social económico que vivimos entre el 2020 y el 2022. Vale, muy bien. Hemos visto que las acciones están cayendo. Yo esto ya lo puedo entender porque la renta variable es lo que tiene. Al final es más volátil y lo normal es que tengamos correcciones, que haya bajadas del 20%, pero que luego vuelva a recuperarse con el tiempo. Todo controlado. Pero ¿qué pasa con la renta fija? ¿Por qué la renta fija ha perdido incluso más que algunos índices de renta variable? Vamos a intentar entender cómo funciona el tema de los bonos, de la renta fija, que realmente tiene un mal nombre porque no es fija, pero tiene algo de sentido, como veremos a continuación. Los bonos son, básicamente y en pocas palabras, comprar deuda. Una empresa dice: oye, quiero tomar prestado 1.000 euros de esta persona, a cambio te voy a pagar un 3% cada año durante un periodo que estará definido, ya serán pues 5 años, 10 años, 20, 40 años. Tú como inversor te puede salir a cuenta porque dices: vale, es un 2% que va a estar asegurado, así que no voy a tener estos sustos que hay en la bolsa, acepto y adquiero este bono. El gran enemigo que tienen los bonos justamente también es la inflación, porque tú imagínate que tienes tu bono que te da el 2% anual, pero la inflación es de un 3%.
está claro que no tendría sentido porque estarías perdiendo cada año menos 1% de ese dinero que tienes inmovilizado. Sin embargo, cuando se emiten los bonos ya se contempla la inflación que va a haber y se calcula el retorno que vas a dar conforme a las expectativas de inflación. Y aquí viene lo interesante. El gran problema es cuando la expectativa de inflación no es la que se había considerado en el momento de emitir los bonos. Si los bonos estaban contemplando una inflación del 3% y te viene la Reserva Federal y te dice que la expectativa es de un 7%, aquí viene el gran problema. Y es que los nuevos bonos van a estar adaptados a esta nueva expectativa, es decir, van a soltar bonos de un porcentaje de interés de un 8%, de un 10%, estoy exagerando. Y lo que sucede es que aquella persona que tenía el bono que te daba el 2% va a ver que eso pues tiene escaso valor, que muy poca gente va a querer comprar esa deuda. Y es que en el mercado de bonos puedes comprar y vender ese tipo de activos, que es lo que al final vemos en los fondos que tenemos de bonos gubernamentales, de empresas, etc. En este blog de Indexa Capital aquí explicaban el motivo o por qué creen que realmente la inversión en bonos es buena idea, es una buena opción. Y además, algo importante, y es que al ver esta bajada de renta fija, había muchas personas que se preguntaban por qué si yo estoy justamente invirtiendo en este producto financiero esperando poca volatilidad, está teniendo estas bajadas tan considerables. En primer lugar, tenemos que ver de dónde venimos, y es que es muy fácil comparar periodos cortos, periodos de 4 o 5 meses, pero si invertimos a largo plazo tenemos que ver todo el recorrido para observar cuál es el escenario real. Y aquí, por ejemplo, lo que nos comentaban Indexa Capital es que en el perfil 1 la rentabilidad de la cartera más conservadora, que es sobre todo bonos, fue de un 2,4% anual, lo cual es superior a la comparación del benchmark, que es de un 0,3%. Obviamente, cuando vienes de tan alto, las caídas, sobre todo cuando son tan abruptas, pueden parecer mucho más significativas, pero tenemos que tener todo el periodo temporal para poder ver cómo se está comportando realmente una cartera. Luego también preguntaba mucha gente, si van a subir los tipos de interés, ¿por qué invertimos en bonos si van a caer? En primer lugar, no se sabe si va a pasar, si van a subir los tipos de interés, y luego también es una parte del mercado. Al final es muy complicado anticipar lo que va a pasar, cómo va a suceder, y suelen haber más pérdidas por intentar hacerlo que no por tener una estrategia definida o una cartera definida en este caso, y ya sea en Indexa Capital, ya sea en otro robo-advisor o ya sea tu propia cartera con tu propio tipo de inversión, por lo cual es muy importante que tengas siempre tu plan y que estés preparado para lo que esté por venir. Como vemos, la situación es delicada en el sentido que si invertimos en renta fija y se suben los tipos de interés, es posible que entremos en rentabilidades negativas. Vemos que la bolsa también está funcionando mal, por lo que veíamos de los excesos de cotización seguramente en la época del COVID, y luego también la reducción de ingresos, también debido a los tipos de interés, a la subida de tipos de interés para corregir las inflaciones. Y un tercer elemento es que si tenemos el dinero en efectivo, este por defecto también va perdiendo valor. Así que, vale, ¿qué hago? En primer lugar, no dejarte llevar por el miedo. El miedo es normal, cuando estamos en bajada lo normal es sentir ese miedo, esa ansiedad. Luego, cuando ya ha pasado y miramos de manera retrospectiva, somos mucho más capaces de analizar, de ver qué hubiera pasado si hubiéramos invertido justamente cuando estábamos en la parte más baja, ¿no? Lo que dicen del buy the dip, que es como el dorado para invertir, justamente en el momento que los precios tocan el suelo y luego vuelven a subir. Un segundo consejo es entender nuestra aversión al riesgo, estar en un mecanismo de inversión conociendo su volatilidad, es decir, las subidas y bajadas que son normales y luego las subidas más extremas que podemos esperar. Para las personas que llevan poco tiempo invirtiendo y te dicen, acabo de empezar, llevo 2 meses, llevo 3 meses y no paro de ver rentabilidades negativas, es obvio que cuando estás en la fase que empiezas, que estás con la fase de motivación, la fase de también nerviosismo de ver cómo va funcionando y solo ves números negativos, esto desmotiva y también puede llevarte a tomar malas decisiones, que es, pues saco el dinero porque esto no es para mí. Mirad, esto es mi cartera, mi rentabilidad en Indexa Capital, que es donde tengo más dinero invertido. Si yo hubiera empezado ahora en enero, me hubiera comido un 4% negativo, menos 1,6%, luego sí que en marzo se recuperó, pero luego tendría un menos 2% y un menos 5%. Aquí, yo como nuevo inversor, mi primera idea hubiera sido, pues, oye,
dejo todo y lo saco de aquí porque estoy a casi menos 10%. Como vengo de casi mitades de mayo del 2020 y ya tuve rentabilidades positivas, tuve un 14% y un 23%, aquí puedo estar más tranquilo porque al final sí que puedo entender que esto es parte de una corrección de mercado. Por eso ya expliqué y no me cansaré de repetir, cuando os voy enseñando mis resultados ya os dije que estábamos rozando el escenario más positivo, es decir, el escenario casi menos probable, pero en la parte positiva, en la parte superior. Luego vemos que estamos bajando y estamos haciendo lo que sería una regresión a la media, que es simplemente volver a la tendencia que es la más realista posible. Luego estaremos un poco por encima o un poco por debajo, pero al final lo que importa es esta tendencia que tendremos a largo plazo. Un último consejo, y ahora sí que os voy a decir qué es lo que yo planteo hacer, qué es mi estrategia de cara a los próximos meses. Es algo muy sencillo. Aquí ya puedes ver cómo funciona el mercado. Puedes ver que habrá meses buenos, habrá meses malos. Lo que tienes que esperar es que haya muchos más meses buenos que malos. Pero si no puedes aceptar este tipo de volatilidades, si no puedes aceptar que tu dinero fluctúe, tienes que plantearte si entonces invertir para ti es una solución o no lo es. Al final invertimos, como siempre digo, para ser felices. Si puedes ser mucho más felices a largo plazo, pero si cada día vas a estar mal, tienes que tomarte tu tiempo y pensar y reflexionar sobre ello. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a seguir haciendo? En primer lugar, suscribirme a Dinero Currante. Si no lo estás a tiempo antes de que sea de pago. Nunca lo va a ser. Punto número 1. Invertir cantidades que me hacen sentir cómodo. Es decir, una parte que yo sé que no voy a necesitar, una parte de mi nómina, de mis ingresos que sé que no voy a necesitar y que me da igual que esté fluctuando. Sé que me va a sentar mal ver que baja, pero es indiferente. Lo que quiero es tener ese dinero invertido para que a largo plazo se revalorice. 2. Conocer los activos en los que estoy invirtiendo. Yo apuesto por la economía global, por la economía mundial. Yo sé que un café que hoy pueda valer 1,5 €, en 20 años va a valer 4, 5 euros, etc. Yo quiero invertir en las empresas que venden esos cafés y no tener el dinero muerto de asco cuando en un futuro no podré ni comprar una cuarta parte de lo que puedo comprar hoy. Tercer punto es no obsesionarse ni con el ruido ni con las caídas. Yo de hecho evito mirar mis inversiones y solo lo hago para enseñarlo aquí en el canal. Todo lo tengo automatizado, practico el dollar cost average para que pueda invertir cada mes y aprovechar las caídas que justamente ahora estamos viendo. Y finalmente tener un plan. El proceso de inversión yo lo divido en 3 fases. Una de acumulación, que aquí lo que quieres es poner el máximo de capital, aprovechar todo el tiempo y si hay más volatilidad también te tiene que dar bastante igual, por lo que quieres es a largo plazo que esto se revalorice sin tener en cuenta las piedras que van a haber en el camino. La segunda fase, que sería de reestructurar y ajustar el nivel de riesgo, es decir, cuando te vas acercando en el punto en que ya te planteas empezar a liquidar posiciones, a sacar algo de dinero, ya puedes jugar con la proporción de renta fija y renta variable para que tu dinero ya no fluctúe tanto. Y finalmente luego un plan de liquidación, de ir liquidando una parte de esos activos que tienes en inversión o bien reinvertir en otros activos que te puedan dar una renta periódica, ya sea como un inmueble, ya sean dividendos, etc. Pero como puedes ver, al final tienes que tener tu propia estrategia. Espero que conociendo ahora todo lo que está sucediendo, lo que seguramente va a venir y teniendo claro cómo puedes tener un plan de cara al futuro, te tomes esto de manera mucho más tranquila, seas más feliz, te suscribas y para todo lo demás nos veremos como siempre en Twitter, Instagram y si no por aquí, por YouTube.